Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. FESPAD presenta una nueva serie de entrevistas en las que los actores principales son los ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su derecho. Muy buenos días, les acompaña Kenia Gómez. Es un gusto que nos acompañe de nuevo en un espacio de ciudadanía con vos. Vamos a retomar este espacio cada viernes durante un mes porque consideramos importante que usted siga formándose e informándose sobre cómo controlar el actuar del Estado mediante el derecho de la Contraloría Ciudadana. De inmediato damos la bienvenida a Loida Robles. Ella es directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD. Buenos días, Loida. Buenos días, muchas gracias por el espacio y aquí estamos para servir. También damos la bienvenida a Blanchi Orellana, y es abogada de FESPAD. Buen día. Buenos días, muchas gracias. El tema de este día es fragilidad democrática en El Salvador y su efecto en los derechos humanos de la población. Escuchemos a continuación una cápsula informativa referente a este tema. El 9 de febrero del año 2020, ha quedado registrado en las páginas de la historia de El Salvador. El presidente de la República, acompañado por elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil, irrumpe en la Asamblea Legislativa. El pueblo que se decía estaba en las afueras del recinto legislativo era en su mayoría personal de instituciones públicas que fueron obligados a asistir a la actividad, aunque hubo también seguidores del presidente que llegaron por voluntad propia. ¿Qué hubo el 9 de febrero? Algunos lo llamaron intento de golpe de Estado. El hecho fue condenado a nivel nacional e internacional. ¿Qué implica la democracia en un país? ¿Qué elementos debe contener? ¿Cuál es la implicación de la ausencia o fragilidad de la democracia en los derechos humanos de la población? Académicos, analistas y defensores de derechos humanos han señalado que nuestra democracia está siendo golpeada por el personalismo y por liderazgos que aspiran a un poder absoluto, sin leyes que lo regulen y sin instituciones que puedan controlarlo. Bueno, gracias por esa cápsula informativa que ya nos pone en contexto el tema que vamos a abordar este día. Loida, comenzamos ya de lleno en esta entrevista. Quisiera comenzar con usted y preguntarle por qué se puede afirmar que hay una democracia frágil en el país actualmente. ¿Cuáles son esas acciones que actualmente evidencian esa fragilidad? Sí, gracias. Bueno, ya lo escuchábamos un poco en la cápsula, ¿no? Lo que pasó el 9 de febrero fue algo trascendental para la democracia del país, pero a eso también le sumamos lo que sucedió el 1 de mayo, en donde la Asamblea Legislativa destituye de sus cargos a una serie de funcionarios al interior de la Corte Suprema de Justicia, pero también al Fiscal General de la República. Definitivamente que esos dos actos que se han tenido, el primero, bueno, ya no podríamos decir que uno encabezado por el órgano ejecutivo y el otro por la asamblea, porque ahorita estamos en un contexto en el que prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero en el primero, únicamente actuando el presidente de la República, se toma las instalaciones de la Asamblea Legislativa y de la anterior Asamblea Legislativa, y posteriormente ya la nueva Asamblea Legislativa pues hace esa remoción de funcionarios en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la República. Actos trascendentales para la debilidad de la democracia en el país, que atentan contra el Estado de Derecho. Prácticamente con esas acciones, bueno, se ha hablado de un intento de golpe de Estado, con la primera acción realizada en febrero, y con la segunda también hubieron voces no solo nacionales sino también internacionales de cara a poner en tela de juicio, ¿no?, la legalidad con la que se hizo, con la que se hicieron todas estas acciones. De hecho,
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la legítima, la que fue destituida, emite una resolución inmediatamente, la remoción que se había pronunciado en la Asamblea Legislativa a efecto de declarar la inconstitucionalidad de esa remoción. Estas acciones, acompañadas con otras acciones que se han venido viendo por parte del presidente de la República desde que toma posesión como presidente, pero que se han venido afinando, llamémosle así, en la medida que se ha venido desarrollando las labores por parte de la presidencia de la República, tienen realmente al país en una fragilidad democrática en donde por hoy no tenemos una separación de poderes, prácticamente tenemos un único poder que está administrando todo el quehacer del Estado. Hay garantías y libertades de las personas que se han estado violentando. Lo vimos, por ejemplo, durante el periodo de cuarentena. Hubieron libertades fundamentales de las personas que le fueron violentadas. Veíamos, por ejemplo, cómo los centros de encuarentenamiento que le denominaron llevaron a muchas personas a que se les violentaran su derecho a la salud, su derecho a la alimentación. Hubo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil, por parte de militares también, a quienes se les dio prácticamente un cheque en blanco de cómo poder actuar. El mismo presidente de la República en un tuit decía que se autorizaba la fuerza letal para contener a la población. Eso llevó a muchas personas al interior de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada a prácticamente administrar la justicia en la calle como ellos consideraban, ¿no? Llevándose de paso los derechos y las garantías de la población. Es decir, una serie de situaciones que han dejado al país severamente lesionado en cuanto a su estabilidad, a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho. Tenemos un país poco transparente, con retrocesos en ese tema. Todos esos elementos contribuyen a que hoy se pueda afirmar que definitivamente estamos ante una democracia muy debilitada. Blanchi, ya mencionaba Eloida, ¿verdad? Todas esas acciones que se observaron desde que comenzó esta pandemia y se continúan observando. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos para la población de que esta democracia se continúe debilitando? Bueno, el debilitamiento de la democracia tiene consecuencias muy graves a nivel estatal, digamos, pero también las consecuencias a nivel personal, que son muy poco percibidas por la población, no porque no las padezca, sino porque quizás no las sabemos identificar. Un debilitamiento de la democracia definitivamente nos lleva a un debilitamiento del cumplimiento de garantías y derechos. Nuestros derechos y nuestras garantías se ven limitados cuando no tenemos esa división de poderes que ya hablaba Loida, que no es más que una garantía de un sistema de pesos y contrapesos. Esto a veces pareciera que quienes estamos de alguna manera metidos en la defensa de los derechos humanos y con términos como que se asemejan mucho a la política, a lo mejor no sabemos enviar los mensajes de manera adecuada a la población. En un ejemplo, para ponerlo en palabras más sencillas y mostrarlo en un ejemplo, durante la cuarentena que ya mencionaba Loida, los centros de contención efectivamente se violentaron derechos de las personas. Vámonos a personas que habían cumplido sus días que debían estar ya en resguardo para evitar que fuesen contagio para otros. Y una vez pasados estos 15 días, su derecho era, número 1, tener el acceso a la información referente a su estado de salud, a ver si sus exámenes eran positivos o negativos. Y número 2, pues salir, ¿verdad?, del encuarentenamiento. Pero resulta ser que esto no pasa. ¿Qué sucedió entonces? En aquel momento todas estas personas se abocaron, abogados, organizaciones de sociedad civil, de alguna manera se agruparon al interior de los centros de contención y buscaron ayuda para presentar habeas corpus a la Sala de lo Constitucional.
la Sala de lo Constitucional resuelve y manda a que estas personas puedan ser enviadas a sus casas de inmediato. Vemos entonces cómo una autoridad estatal está de alguna manera violentando derechos y otra hace las veces de intermediario para garantizar estos derechos. Esa posibilidad no existe en un estado en el que la concentración del poder está en una sola persona o en un solo grupo. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento o en nuestro país, cómo las decisiones se toman desde una vía y cómo todas las instituciones o toda la institucionalidad como tal responde a una línea en específico. Eso precisamente es lo que limita el cumplimiento de los derechos para la población. Entonces la población se ve en una situación en la que ante una inminente violación de sus derechos y garantías, no solo constitucionales, sino de todo tipo, no tiene el acceso a la defensa efectiva de esos derechos a través del sistema de pesos y contrapesos. Usted mencionaba ya, Blanchi, cómo cuando una democracia es frágil hay violación de derechos de la población. Loida, en el caso específico de El Salvador, ¿cuáles son esos derechos principalmente que fueron violentados debido en este proceso de degradación de la democracia? Ya Blanchi planteaba algunos derechos a la salud, ¿verdad? Que durante la pandemia las personas que estaban en esos centros de contención no se les daba, por ejemplo, el expediente clínico, necesitaban saber sobre su prueba de COVID-19 y no tuvieron acceso. Pero aparte de este derecho a la salud, ¿qué otros derechos han sido vulnerados a la población salvadoreña? Sí. Fíjese que los derechos humanos, en principio, debiese de haber progresividad en ello, ¿verdad? Es decir, de que si ya tenemos algunas conquistas, en la medida en la que van pasando los tiempos, las luchas organizadas, los derechos humanos deben de ser progresivos. Sin embargo, lo que hemos visto, y desde FESPAD hemos hecho evaluaciones sobre la situación de derechos humanos con el actual gobierno, lo que nosotros encontramos es una regresividad de los derechos humanos. Entonces, en ese contexto, consideramos nosotros que el tema de la pandemia vino a agudizar mucho más toda esa regresividad que se venía teniendo en los derechos humanos y se vio mayormente identificada en la agresión a algunos derechos en específicos. Ya mencionaban ustedes previamente el tema de la salud, que es, digamos, el derecho que no puede obviarse al hablar del tema de la pandemia. El derecho a la salud no negamos como institución que definitivamente este gobierno ha tomado medidas y ha tomado medidas de manera temprana de cara a responder o estar preparados ante todo el tema de pandemia que se vino y la crisis que se tuvo de salud y que se sigue teniendo, pero que se tuvo de mayor forma durante el año 2020. Sin embargo, esas medidas se ven opacadas debido a una serie de acciones u omisiones que se llevaron aparejadas por parte de este gobierno. Por ejemplo, en el tema de salud que decía previamente, lo que ya se mencionaba, a la gente se le detuvo en las calles por no presentar una constancia de que hacía en la calle, independientemente de que usted haya sido la persona designada por su familia para poder abastecer de alimentos su vivienda. Esa persona, ¿qué constancia podía presentar? La persona era detenida, llevada a los centros de contención y ahí se le violentaba ciertamente su derecho a la salud, pero también se le violentaba su derecho a la alimentación. El tema de la salud también se ve muy, muy evidenciado su violación en cuanto a que hubo una atención prácticamente prioritaria al tema de la pandemia. Vamos a quedarnos acá, Loida, vamos a continuar con este tema cuando regresemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Ahora, cuidar su salud depende de usted.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos o aplicado alcohol gel. Prevengamos el COVID-19. YSUCA, siempre con vos. Es algo que practicamos para ponernos en forma y que tiene unos requisitos a los que llamamos normas. Puede ser un balón, una bici o con raquetas. O puede verse en el televisor tomándose alguna bebida. Siempre estuvo de moda para todos los valientes que prefieren practicarlo y no dormirse en los laureles. No te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes tu programa 91.7 Deportes. Todas las noticias deportivas en un solo lugar. 91.7 Deportes, 11:30 de la mañana por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. No debemos permitir una privatización. Vivimos día a día la realidad. No pasa el barrendero barriendo la calle, va. Es imposible dar la espalda a la realidad. Felicitarlo por el programa que tienen, porque nos permiten comunicar nuestras preocupaciones. Porque la realidad es parte de nuestra historia. Hora 10. Escúchalo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Haz sentir tu voz. Comunícate marcando nuestros teléfonos 2275-9501 o 2275-9502. Para nosotros, tu opinión cuenta. YSUCA, siempre con vos. Nueve con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía de este programa Ciudadanía con Voz. En esta ocasión nos acompaña Loida Robles de FESPAD y también está con nosotros Blanchi Orellana, abogada también de FESPAD. El tema que estamos abordando este día es fragilidad democrática en El Salvador y su efecto en los derechos humanos de la población. Si usted quiere participar con preguntas o comentarios, es momento que lo pueda hacer llamando al 2275-9501, 2275-9502 o también puede enviarnos sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp 75 71 27 79. Mientras nos llegan las llamadas telefónicas, vamos a continuar, Loida, con el tema que nos habíamos quedado pendiente. Estamos hablando sobre esos derechos fundamentales que habían sido vulnerados durante todo este periodo desde que inició la pandemia y que continúa todavía, ¿verdad? Sí. Sí, hablaba un poco en el tema de salud, cómo realmente durante el periodo de crisis hubo una atención prácticamente prioritaria al tema de salud por COVID-19 y se dejó de lado el tratamiento de algunas otras enfermedades. Hubo muchas personas que alzaron su voz para denunciar el hecho de que no se estaba recibiendo una atención adecuada al seguimiento de enfermedades crónicas, por ejemplo. Se suspendieron citas que de repente era como comprensible, pero en el tema de enfermedades crónicas usted no puede poner en un alto a las personas porque necesitan un tratamiento continuo. Pero de igual forma, nosotros como FESPAD estuvimos aperturando una línea de orientación jurídica ciudadana y acompañamiento desde las medidas de nuestras posibilidades de encierro en ese momento. Y como decía Blanchi previamente, colaboramos con la población para interponer diversos habeas corpus y también esa asesoría legal que necesitaba la gente, orientarle hacia dónde canalizar, porque por ejemplo nos decían mucho de violaciones a los derechos laborales. Eso fue algo que se vio bastante y que no podemos decir que porque ha pasado la crisis en este momento no lo estemos viviendo. De hecho, se está viviendo mucho de cara al cambio de autoridades que ha habido. Lo hemos visto, por ejemplo, en alcaldías, lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, personas en huelga de hambre exigiendo el reinstalo en sus puestos, y también hemos conocido de personas que han denunciado
que se han acercado al Ministerio de Trabajo y la respuesta que han obtenido es que no tienen una línea de atención para personas despedidas en las diversas alcaldías. Entonces, no es algo que sucedió únicamente durante el periodo de crisis por pandemia, sino que es algo sistemático que lo seguimos viendo hasta hoy en día y que pareciese ser que es una línea, ¿no?, de cara a articularse la institucionalidad a efecto de responder a intereses de una minoría muy selecta. Blanchi, ya Loida decía anteriormente, antes de que nos fuéramos a la pausa, hacía la mención de que si bien pues nuestra democracia no había sido una democracia fuerte, estábamos en ese proceso, ¿verdad?, de fortalecerla. Cuando inició la pandemia, pues esto acelera un proceso, digamos, de debilitamiento democrático. Pero ¿de qué manera estas decisiones que se tomaron, decisiones políticas, económicas, sociales, desde el aparato del Estado, contribuyeron a que fuera aumentándose ese proceso de debilitamiento democrático? Bueno, yo creo que en ese sentido quizás hay como dos momentos. Un primer momento es precisamente las decisiones que se tienen que tomar de carácter a proteger la salud y la vida de las personas. Si bien es cierto, ningún gobierno a nivel mundial estaba preparado para el tratamiento o el abordaje de una pandemia como esta, ha sido algo que tomó por sorpresa a todo el mundo. Las decisiones siempre, eso es parte de la complejidad de estar en el aparataje estatal. Las decisiones siempre tienen que ser pensadas, aunque sea una situación emergente. Entonces, las decisiones tomadas en la pandemia, durante la pandemia, en cuanto a la salud de las personas, efectivamente hay que reconocer que algunas decisiones fueron atinadas. Por ejemplo, ser como muy rápido ante la toma de decisiones, quizás algunas acciones, ser como implementarlas de manera muy pronta, tuvo un efecto positivo en nuestro país. Hay que reconocerlo. Sin embargo, esto fue percibido por la población como algo como muy espiritual, muy sentimental. No, me están cuidando para que yo no muera, para que mi familia no se muera, para que yo no me enferme. Y hay un aprovechamiento de estas situaciones y entonces las medidas, lejos de ser preventivas, digamos, o de ser tomadas en una lógica de una política implementada desde la institucionalidad, se vuelven medidas populistas y asistencialistas. Sabíamos perfectamente que la gente, al estar encerrada durante la cuarentena, tenía la necesidad de suplir cuestiones de carácter económico. Bueno, entonces se decide hacer, por ejemplo, lo de la ayuda de la canasta de alimentos y el bono de los $300. Pero estas medidas fueron interpretadas, como ya dije, por la población de una forma en extremo sensible. No muy racional, sino en extremo sensible. Eso permitió que la aprobación de estas medidas por parte de la población diesen un cheque en blanco al Estado para que empezara a tomar otras decisiones que no eran tan atinadas. Por ejemplo, los niveles grandes de endeudamiento que se adquirió durante la pandemia. Países con una extensión territorial y una capacidad económica similar a la nuestra sortearon la pandemia de una manera similar o mejor que nosotros, con mucha menos deuda, con mucho menos parámetro de endeudamiento. Entonces, también aquí juega un papel muy importante la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, porque ¿qué se hicieron todos esos fondos que se pidieron de manera emergente o que vinieron de manera emergente durante la pandemia? Entonces, eso es como el primer momento del debilitamiento. Decía yo, se toman las medidas de manera muy positiva y está bien, pero la población le cede una carta o un cheque en blanco al Estado y entonces el Estado empieza a tomar otra serie de medidas. ¿Cuál es este segundo momento? Posterior a la salida de la cuarentena, porque en pandemia todavía estamos, posterior a la salida de la cuarentena vemos cómo el presidente de la República en un primer momento y ahora la Asamblea Legislativa se adjudican tener la representación de la población o del sentir de la población en su totalidad. En una democracia la representatividad
no es solo de la mayoría. Es decir, cuando inclusive la Constitución de la República lo dice, los diputados representan a la población en su totalidad, no a quienes votaron por ellos, ni al partido por el cual llegaron a ese puesto. Entonces, esta representatividad debe tener en cuenta también a las minorías. El sentir de la población, cuando se pone de manifiesto en contra de algunas decisiones, debe ser también tomado en cuenta para el análisis y la implementación de todas estas decisiones. Es decir, ahora vemos cómo las decisiones se toman alegando, bueno, nosotros tenemos la representación de la mayoría, pero hay voces disidentes, hay señalamientos que dicen esto no está bien, vamos por mal camino, vamos a unos niveles de endeudamiento que son definitivamente contrarios a la capacidad que tenemos para responder económicamente como país, pero no tenemos la posibilidad de un retroceso, porque pareciera ser que la aprobación, los niveles de aprobación que en su momento tenía el presidente de la República y esos niveles de aprobación que se reflejaron en la elección de la Asamblea Legislativa se han convertido, como decía una vez más, en un cheque en blanco para tomar decisiones que ya no responden precisamente a principios democráticos. El Comité de Derechos Humanos en el año 2000 afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas forman parte elemental de la democracia. La democracia no es solo el ejercicio al voto, ni la elección de representantes, no se limita a eso. También en la democracia está la participación ciudadana, y la participación ciudadana pasa por el que existan espacios de diálogo entre la población y los representantes de la institucionalidad o del Estado para que puedan escuchar el sentir de la población y tomen medidas adecuadas al respecto de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, las medidas fueron como gradualmente, ¿no? Y posteriormente se han traducido en algo como un libertinaje para la toma de decisiones que ya no responden al carácter democrático de nuestro país. Bien, vamos a dar lectura a unos mensajes que nos llegan vía Facebook Live. Dice, yo todavía estoy esperando que restituyan a los antiguos magistrados y al fiscal. Otro comentario dice, nos preocupa todos aquellos privilegios que el gobierno y la administración Bukele le están dando al gobierno chino, porque sin la aprobación de los ciudadanos salvadoreños fuimos utilizados como conejillos de India para probar los efectos secundarios de la vacuna china Sinovac, que posteriormente de su uso en El Salvador fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Un mensaje más dice, buenos días. Lo que dice es muy cierto. Mi esposo estuvo más de un mes, dice, en el papel que le hicieron, firmar. Solo dice que 15 días y de remate estuvo sin salir 10 días. Hubo mucha fuerza militar, dice abuso de niños. Fue bastante horrible la injusticia y la alimentación. Solo era una galleta, dice, el que agarraba, pues, mucha injusticia, dicen. Saludos. Tenemos también un audio que nos envían. Vamos a escucharlo. Comentarles que hubo bastantes violaciones con respecto a los empleados de empresas gringas y chinas, que se les violaron sus artículos de trabajo, no se les indemnizaron este año, algunos no tuvieron aguinaldos, algunos no tuvieron prestaciones completas, algunos no tuvieron vacaciones anuales, se las violentaron. Quisiéramos ver carta en el asunto, por favor. Bueno, muchísimas gracias ahí por participar. No se le escuchaba muy bien, pero él hacía referencia a las violaciones de derechos que también hubo. Mencionaba que a muchos habían sido despedidos sin aguinaldo, sin vacaciones. Iba en lineamiento de lo que se había dicho anteriormente. Vamos a dar paso. Buenos días. Sí, yo quisiera hacer mención de que en ese tiempo de la pandemia hubo abuso militar, abuso policial, y también hay que decirlo, porque todo eso de encerrar a la gente por tantos meses no fue por cuidar a la gente, fue porque habían gente encargada de vender platos de comida y de llevarles a la gente el tiempo de comida valorado, dicen, en $2.50. Entonces, eso era negocio que tenía el presidente con la gente que está con él.
y también que no le daban a la gente los 3 tiempos, no solo le daban un tiempo. Eso es lo que decía la gente y eso hay que hacerlo ver, porque toditito los errores no hay que estar diciendo que sí, lo que hizo el primer día estuvo bueno, cerrar todo. Lo malo fue que toda la gente que venía la ponían en el mismo lugar y venía gente que venía infectada. Había gente que venía bien y la infectaron. Hubo gente que murió, como el ingeniero que se quedó en un hotel que pedía ayuda y no había ni un médico, no que un soldado. Bueno, ahí nos quedamos, se cortó el audio, pero escuchamos buena parte de lo que nos mencionaban, violación de derechos laborales y también abuso militar. Y eso también me da la pauta para hacerles la siguiente pregunta, Loida y Blanchi. ¿De qué manera el pluralismo, los partidos políticos, esta participación ciudadana a la que ya hablábamos y también las libertades individuales a los que han hecho referencia algunos de quienes nos han llamado este día, han sido opacados o han sido inhabilitados en esta coyuntura? Sí, yo creo que muchas veces tendemos a confundir el concepto mismo de lo que es la democracia. Muchas veces lo vemos desde la teoría de la forma de gobierno, ¿verdad? Que justamente que constituye eso, una herramienta que designa una forma de gobierno. Pero lo que sucede es que al hablar de democracia hay que verlo desde un enfoque mucho más amplio. La democracia no es únicamente el tema de representatividad, como decía Blanchi previamente, la posibilidad que tenemos para ir y emitir un voto y elegir a nuestros funcionarios. Eso claramente es parte de la democracia. Pero hay que ver la democracia desde un enfoque más amplio, desde las libertades que tenemos los individuos, las personas, de cara al poder político. En ese sentido, esas libertades me deben de ser garantizadas por el Estado. Tenemos nosotros ahora una serie de debilitamientos, ciertamente, o de situaciones que evidencian ese debilitamiento de esta democracia que por hoy tenemos y que tenemos aún en funcionarios frente al órgano ejecutivo y una serie de funcionarios que replican el discurso de él y que es bastante lamentable. Tenemos a una serie de estos funcionarios indicando que ellos hacen lo que el pueblo desea. En ese sentido, ellos están limitando el tema de la democracia, al tema de la representatividad y al tema de quienes votaron por ellos. Y por ahí se da en llamar el famoso 3%, ¿no? En esa lógica de publicaciones y de aseveraciones que tienen los funcionarios, están limitando el concepto de democracia a esa teoría, a que la democracia es eso, el voto. Pero democracia tiene que ver con algo mucho más amplio, tiene que ver ciertamente con esa representatividad, pero tiene que ver con temas de transparencia, tiene que ver con combate a la corrupción, con rendición de cuentas, tiene que ver también con pluralismo, tiene que ver con que hayan varios partidos políticos. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos a una población que ha otorgado el poder concentrado en un solo partido político. Existen otros partidos políticos, pero no tienen ni siquiera una capacidad en números para poder tomar decisiones, por ejemplo, al interior de la Asamblea Legislativa, lo que prácticamente nos lleva a tener la concentración del poder en un solo partido político, que además está representado en el órgano ejecutivo, que está representado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que está representado en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la República. Entonces, eso violenta también la democracia, esa limitación que hay y que efectivamente ha sido el pueblo el que ha tomado esa decisión de darle todo el poder a un solo partido político, que a lo que nos está llevando es a esa regresividad en los derechos humanos. Lo que vamos a tener más adelante es que poco a poco vamos a ir observando cómo se van violentando
más y más y más a diferentes sectores la satisfacción de sus derechos. Lastimosamente hay un debilitamiento al interior de los partidos políticos que también ha contribuido a estar en la situación en la que estamos, porque los partidos políticos tienen esta crisis de estructura, tienen esta crisis de representación. Por ejemplo, tenemos figuras enquistadas tomando decisiones dentro de los partidos políticos que muy poco permiten el disenso interno. Entonces, eso lleva también a ese debilitamiento. El hecho de haber retrocedido tanto en temas de transparencia, de acceso a la información. Tenemos a funcionarios de este gobierno siendo mencionados en una lista por estar vinculados en temas de corrupción. El periodismo investigativo ha llevado a conocer cómo se mencionan a otros funcionarios que durante el periodo de cuarentena hicieron uso indebido de los fondos. Está el informe que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad, que además de haber presentado una propuesta de reformas para robustecer y que fuese enfocado en una agenda de combate a la corrupción, además hizo la presentación, la entrega al órgano ejecutivo de un informe sobre el manejo de los fondos durante el periodo de pandemia, de cuarentena. Y de lo que da cuenta ese informe es de que no recibió la misma CICIG, que cuenta con el aval del órgano ejecutivo, no recibió toda la información que le permitiese hacer una evaluación integral de cómo se manejó toda la plata, además de haber dado muestras a este informe de que hubo un manejo inadecuado. Todos estos elementos definitivamente contribuyen a ese debilitamiento del que estamos hablando de la democracia, pero viendo la democracia desde ese enfoque integral, no limitándolo únicamente a la emisión del voto y porque yo te elegí, entonces ahora tú podés hacer como funcionario toda la política pública de cara a favorecer solo a ese grupo pequeño. O sea, te elijo, pero no te elijo para eso, te elijo para que exista una satisfacción de derechos, una satisfacción de necesidades en toda la población, que no es lo que estamos viendo. Lo que hasta hoy hemos estado viendo son acciones de cara a favorecer la figura de una persona y a favorecer la figura de un partido político, porque se han realizado acciones al interior del órgano ejecutivo de cara a favorecer a la gente, pero se ha hecho con un enfoque de campaña política. Entonces, eso no es democracia. Bien, en este abanico de democracia, Blanchi, también la libertad de expresión y la libertad de prensa es parte. ¿Qué papel entonces deben jugar los medios de comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión para consolidar esta democracia? Bueno, es que parte de la democracia, como bien lo ha señalado Loida hace unos minutos, decía ella, el pluralismo. A mí me gustaría apuntar un poquito acerca de eso, diciendo de que no es que el pluralismo se garantice con la existencia de varios partidos políticos, que de hecho por el momento hay. El pluralismo va más allá de eso y va hacia la posibilidad de que existan opciones, porque es que mucho de la representación de partidos políticos que tenemos en estos momentos, la gente dice, sí, existe, digamos, una ideología de izquierda, una ideología de derecha, una centro izquierda, centro de derecha, pero yo no me siento identificado con ellos, no siento que me representen. Entonces el pluralismo va todavía más allá, como parte de la democracia, y significa que exista efectivamente partidos con los que la población se sienta representada y que sean una opción elegible. Pero venimos en una dinámica desde hace mucho tiempo en América Latina, no solo en El Salvador, en la que, bueno, y en Estados Unidos, en la que se tiende a elegir lo menos peor. Es lo que hay. Y toca elegir de lo que hay. O sea, eso, precisamente, por ser parte de la democracia, tiene mucho que ver inclusive con el disenso, que también es parte de la democracia. La eliminación del disenso. La democracia se construye a través, no de que todos pensemos igual, porque es que no existe la verdad absoluta. Yo no lo puedo saber todo ni estar en lo correcto en todo.
Y por eso es necesario que existan distintas opiniones. Y aquí es donde entra precisamente la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque parte de la democracia es que podamos expresar nuestro pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? No es que yo vaya a andar por la vida criticando todo lo que hace el gobierno o fulano o mengano dentro del aparataje estatal simplemente porque es de otro partido, porque no me cae bien. No es eso. El pensamiento crítico es aquella posibilidad que tenemos de analizar en base a nuestra percepción y nuestro conocimiento cuando algo es correcto e incorrecto y podamos señalarlo. Reconocer cuando las cosas se están haciendo bien, pero poder señalarlas cuando no se están haciendo bien. Entonces, cuando limitamos la libertad de expresión por parte de las organizaciones de sociedad civil, los defensores y defensoras de derechos humanos, la población en términos generales, llamar despectivamente a un grupo poblacional o a una porción de la población, el 3% o los mismos de siempre, es precisamente querer eliminar este pensamiento crítico, este disenso. Es querer silenciar las voces de quienes no están de acuerdo con mi planteamiento o con lo que yo manejo como una verdad absoluta. Y eso definitivamente no responde a principios democráticos. Entonces, el papel que juegan los medios de comunicación y la prensa en estos momentos es precisamente un papel de Contraloría Social, Contraloría Ciudadana, de participación, inclusive de esta libertad de expresión que tienen las personas, tanto las personas que están a favor del oficialismo, llamémoslo así, como quienes no. Pero es parte de la democracia esa posibilidad de poder decir esto se está haciendo bien, esto no se está haciendo bien. Entonces, en ese sentido, el rol importante viene acá. Pero hay una tendencia desde hace algunos años, y no solo en El Salvador, sino que, como decía, en la región, a instaurar regímenes que aparentan ser democráticos, pero que sobre la marcha hacen una acumulación de poder que les lleva a consolidarse como otro tipo de gobierno que no precisamente es democrático. Y estos gobiernos tienden a perseguir, a eliminar el disenso, a perseguir el pensamiento crítico a los periodistas, a las ONG, a los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no coinciden con el discurso oficial. Entonces, en ese sentido, es importante en este momento que efectivamente quienes tenemos una postura distinta, un pensamiento fundado, ¿ya? Con una fundamentación, una argumentación, podamos expresar cuál es esta postura que tenemos cuando las cosas, qué es lo que consideramos que se está haciendo mal, por qué consideramos que se está haciendo mal. Y eso es parte de la democracia. Entonces, es la posibilidad entonces de que, por ejemplo, el periodismo y la comunicación rinda una labor social, en el sentido de informar conforme a derechos, conforme a principios democráticos, informar conforme a la verdad, no con una línea política, no con una línea, digamos, por aquello de las pautas, porque aquí está todo mezclado. Tiene mucho que ver el hecho de que los medios de comunicación subsisten con la pauta publicitaria, y la pauta publicitaria más grande que existe es precisamente la gubernamental. Y cuando el gobierno cierra el espacio a los medios de comunicación quitándoles la pauta, entonces, para empezar, no hay una democratización de precisamente la repartición de la pauta publicitaria, número uno. Y número dos, cierra la posibilidad de que los medios digan efectivamente lo que tienen que decir. Entonces, es necesario que se garantice tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión para que existan espacios democráticos como este, por ejemplo, en los que la ciudadanía puede expresarse de manera libre acerca de lo que considera que es prudente y oportuno dentro de una democracia como tal. Bueno, se nos está acabando el tiempo, realmente tenemos muy poquito tiempo y muchas preguntas que se nos han quedado ahí, pero brevemente, Eloida, de no corregirse este rumbo que lleva el país en el debilitamiento institucional, ¿cuál sería el escenario posible? Así, de manera muy breve y puntual, Eloida. Que se consolide ese estado totalitario, eso sería lamentable porque vendría en detrimento de las grandes mayorías, aunque las grandes mayorías por hoy no lo adviertan, porque la mayoría de la población
está pensando de que este es el mejor presidente que hemos tenido y ese es el mejor estilo de gobierno que tenemos. Pero esa no es la realidad y eso lo vamos a ir observando en la medida que pasen los días. En la medida de que se vaya concentrando mucho más la política pública orientada a esas minorías y en detrimento de toda la población. Bueno, muchísimas gracias, Loida y Blanchi, por habernos presentó acompañado. Ciudadanía con Voz. Porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Gracias por su sintonía. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Voz. Mire, Juanita, ¿y usted ha escuchado hablar de la Contraloría Ciudadana y la participación política? Ay, no, niña Laura, yo en eso de política no me meto, no. Ese es el problema, niña Juanita, porque yo fui a un taller de formación con FESPAD y ahí nos enseñaron que todos y todas hacemos política. ¿El qué? Así como lo oye. Fíjese que nos dijeron que la política es un